Bueno, es un placer presentar al doctor Alfredo Martínez Jiménez, a quien hemos invitado para dar la plática por parte de Biotecnología Industrial. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción que seguramente queda corta para todo lo que ha hecho el doctor Alfredo. El doctor Alfredo es egresado de Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Tiene una maestría y doctorado en biotecnología por el IBT de la UNAM. Cuenta con una estancia postdoctoral y dos sabáticas en las universidades de Florida y de Rice en los Estados Unidos. Pertenece al nivel nacional de investigadores nivel 3. Tiene 38 años laborando en el IBT de la UNAM, donde actualmente es investigador titular C. El doctor Alfredo es experto en desarrollo de bioprocesos y biocombustibles usando herramientas de la biotecnología, bioingeniería, biología sintética, evolución adaptativa e ingeniería metabólica. Ha publicado 120 artículos de investigación original en revistas indexadas internacionales. Cuenta con 4.770 citas, seguramente más ya. Un índice H de 35, lo que nos habla de que es un investigador con bastante reconocimiento a nivel internacional. Cuenta con 10 capítulos de libros internacionales, 4 nacionales, 19 publicaciones en revistas nacionales arbitradas. Cuenta con 6 patentes nacionales otorgadas y una en solicitud, así como una patente otorgada en los Estados Unidos. La editorial Elsevier lo reconoció en octubre del 2012 con el premio Scopus al científico mexicano más citado en el área de ciencias agropecuarias y biotecnología. En julio del 2017, la UAM le otorgó el reconocimiento egresado distinguido. A partir de enero del 2022 es secretario académico del IBT. Y bueno, en cuanto a formación de recursos humanos, 17 estudiantes de licenciatura, 20 de maestría y 13 de doctorado. Fue vicepresidente y presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, así como miembro del consejo editorial de la revista Applied and Environmental Microbiology. En 2016 fue editor invitado del journal Bioenergy Research y del Journal of Chemical Technology and Biotechnology, donde editó dos números especiales relacionados con bioenergía en México, y a partir de abril del 2017 es editor asociado de la revista Bioenergy Research. Entonces, bueno, el doctor es un gran conocido de todos los biotecnólogos, es bastante reconocido a nivel nacional y pues hoy nos va a deleitar con una de sus presentaciones. Adelante, doctor, y muchas gracias por la aceptación. Buenos días a todos y todas, y me quisiera empezar la presentación agradeciendo la invitación de la doctora Lorena Amaya Delgado para participar en este evento del 47 aniversario del CIATEC, con el cual he tenido algunas colaboraciones y también otros miembros de nuestro laboratorio. Y también agradecer la invitación a de la doctora Eugenia del Carmen Lugo Cervantes, que pues no lo sabía, pero somos egresados de la misma escuela, ¿verdad? De la Universidad Autónoma Metropolitana, de la misma carrera de Ingeniería Bioquímica, y con la diferencia de que ella es más joven que yo. ¿Sí? No coincidimos o faltaron unos poquitos años para que coincidiéramos en la universidad. El día de hoy les voy a presentar la plática que comentaba la doctora Amaya, ¿no? Como es el consumo simultáneo de gilosa y glucosa, lo cual es importante en el contexto de materias primas que están planteadas para usarse como materias primas, ¿verdad? En la nueva generación de materias primas para la generación de productos en el área de biotecnología, sobre todo en lo que son el área que le llamamos commodities. Y en este caso lo que les voy a platicar es enfocado a algunos de los estudios que hemos realizado para la producción de etanol. Listo, perdón, es que no estaba en modo completo. Entonces, nada más para platicarles brevemente que en el grupo que yo trabajo en el Instituto de Biotecnología, que por cierto está en Cuernavaca, Morelos, no estamos en Ciudad de México, por si algunos de ustedes no lo sabían, nos enfocamos a
a trabajar con lo que llamamos ingeniería metabólica, biología sintética, evolución metabólica y el desarrollo también de procesos. Este es, digamos, que el tema general en el laboratorio y particularmente lo que yo hago es trabajar con la bacteria Escherichia coli, que me voy a referir a ella como E. coli en futuras partes de la presentación. Y también desde el 2018 empezamos a trabajar con Saccharomyces cerevisiae porque es un modelo, digamos que desde el punto de vista de industrial más aceptado por muchas compañías. En el caso de las investigaciones que yo realizo particularmente, estamos enfocados a la producción de biocombustibles como el etanol combustible, también butanodiol y alcoholes de cadena larga, así como ácidos mono y dicarboxílicos como son el estereoisómeros del ácido láctico, el piruvato, el butirato, el succinato y también el R3HB, que pues como materias primas están identificadas como compuestos base para la generación de varios productos, entre ellos precursores de biopolímeros y que también pueden sustituir a varias de las materias bases que actualmente usamos del petróleo. Otra línea de investigación que yo manejo como desde hace 15 años es los estudios fisiológicos con microalgas extremófilas en condiciones heterotróficas, isotróficas y ausotróficas, esto como complemento a lo que llamamos biorefinerías y que también es un tema que se aborda en el CIATEG, ¿verdad? Y uno de los puntos aquí con las microalgas es que para lo que nosotros planteamos, aparte de ser biorefinerías, es alternativas a lo que tenemos actualmente para la obtención de materias primas para el área de fermentación, es decir, carbohidratos y lípidos para poder hacer varios productos a partir de esto. En nuestro trabajo colaboramos varios investigadores, el doctor Luis Caspeta, Guillermo Boceta, Adelfo Escalante y Francisco Bolívar, y quien se escribe, y mis otros colegas pues trabajan en lo mismo que les mencionaba al principio, ¿no? Con ingeniería metabólica y estas 4 líneas que les mencionaba, pero con diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, compuestos aromáticos, expresión genética, producción de proteínas recombinantes, etc. Particularmente en lo que yo trabajo, estamos enfocadas a generar, como les decía en la diapositiva anterior, etanol en este caso, o otros precursores de compuestos que nos sirvan para sustituir productos que actualmente obtenemos del petróleo. Nosotros sabemos que para la producción de energía y otros compuestos que obtenemos a partir del petróleo, pues existen algunas alternativas. Particularmente en la energía tenemos la eólica, la hidráulica, la maremotriz, la geotérmica, la nuclear, la solar, pero todos en estos casos obtenemos electricidad, que está muy bien para muchas aplicaciones. Sin embargo, para otras aplicaciones requerimos eh, eh, materias primas, combustibles, precursores, moléculas base que sean sólidas o líquidas, ¿no? Que no sean, y gaseosas, que no sean electricidad. Y con la idea de complementar varios de los productos que actualmente se tienen del petróleo y que a futuro tengamos un abasto de estos productos o que poco a poco vayamos sustituyéndolos, ¿no? Y esto obviamente está en el marco de varios de los temas que se manejan en el CIATEC también y que tiene que ver con el petróleo y la contaminación y el cambio climático, etcétera. El día de hoy no vamos a abordar de eso, ¿no? En el concepto de biorefinería, de lo que le voy a platicar hoy, es la obtención de biocombustibles y compuestos químicos a partir de la lignocelulosa, particularmente de los residuos agroindustriales, en este caso ejemplificado en esta figura, en esta caricatura, como la caña de azúcar, que podría ser también bien el agave, por ejemplo, ¿no? Y de aquí que se usa esa materia prima para obtener ciertos productos, principalmente azúcares, en el caso de la caña de azúcar, como la sacarosa, y que queda un residuo, en este caso el bagazo, ¿no? El bagazo también, que, como les decía, podría ser bagazo de agave, pero que es un residuo agroindustrial que es lignocelulosa, que está compuesta de polímeros y que por diferentes procesos de hidrólisis, que también es todo un tema de investigación, se pueden obtener monosacáridos como la glucosa, que sabemos que es el azúcar universal para el área de fermentaciones, pero que también hay una abundancia muy elevada de gilosa, celobiosa, manosa, galactosa, arabinosa, etcétera. Es decir, azúcares de monosacáridos de 6 y 5 carbonos y algunos disacáridos. Esto pues hace a veces, suena ideal y suena muy bien estas azúcares para poder proceso de fermentación, pero se presentan varios retos. La idea también es después de obtener estos azúcares hacer un proceso de fermentación
como los que se hacen para varios de los procesos en los cuales ustedes son expertos, y a partir de eso obtener biocombustibles como el etanol, el butanoviol o alcoholes de cadena larga o otros compuestos químicos de tal manera que sean usados y el dióxido de carbono que se genera, pues regresarlo de alguna manera en un ciclo artificial para que se produzca más biomasa. Este es un sistema ideal, ¿verdad? No se cumple como tal, es decir, las emisiones netas no son del cero, pero eso es también tema de otro análisis, de otra presentación. Entonces, el propósito que nosotros tenemos en esta parte de los proyectos es diseñar microorganismos y procesos para transformar todos estos azúcares, incluyendo también la arabinosa que nos está marcada aquí, en biocombustibles o compuestos químicos con cepas homofermentativas. Como nosotros sabemos en la naturaleza, en el ambiente y también en otros modelos de estudio que utilizamos, pues muchos microorganismos pueden crecer en condiciones sin radiación, en condiciones de fermentación y generar varios de estos productos de los que hablamos. Sin embargo, muchas veces son mezclas y es algo que no deseamos. Como les decía, pensamos en esta biomasa, los residuos agroindustriales, la lignocelulosa, como una materia prima del futuro. Y como les platicaba, está compuesta de varias partes, perdón, en este caso, perdón que me voy a adelantar, ¿no? La lignocelulosa está compuesta de compuestos aromáticos, un polímero que es la lignina, otros como la pectina y el ácido poligalacturónico, y la principal fracción, la mayoritaria, es la celulosa, que es un homopolímero de glucosa. Y tenemos otra fracción que es la micelulósica, que es un heteropolímero con algo de glucosa, algo de galactosa, algo de manosa, dependiendo de la materia prima que estemos trabajando. Pero los otros dos azúcares que son mayoritarios en esta fracción son la gilulosa y la arabinosa, principalmente la gilulosa. Entonces, cuando hacemos los hidrolizados, que le digo, este es tema de otras pláticas, de estos polímeros, principalmente de la micelulosa, obtenemos hidrolizados que contienen una alta cantidad de pentosas, principalmente gilosa y arabinosa, un poquito de arabinosa, y un poco de hexosas, que son principalmente glucosa. Si nosotros aparte o por separados fraccionamos esto, hidrolizamos la celulosa, únicamente obtenemos glucosa, pero la idea en estos procesos que nosotros desarrollamos es poder no separar. En muchos de los procesos que se plantean en la literatura es fraccionar esto y quedarse únicamente con la celulosa y obtener glucosa, lo cual está muy bien para los procesos con los microorganismos que se utilizan únicamente glucosa. Sin embargo, eso conlleva etapas de separación, de lavado, de uso extensivo de agua, de operaciones que llevan al uso de energía, mayor generación de desechos, etcétera. Y entonces lo que nosotros manejamos es hidrolizar esto, la hemicelulosa por procesos termoquímicos y la celulosa por procesos enzimáticos, de tal manera que tengamos un jarabe en el que no hagamos separación de esto, lo que llamamos un pretratamiento, sacarificación y fermentación secuencial, y que los microorganismos que utilicemos puedan utilizar toda esta mezcla de azúcares como se menciona aquí. Me regreso a la diapositiva en la que estaba. Entonces, en estos productos de hidrólisis, los tres azúcares mayoritarios son la glucosa, ¿no? Que pues sabemos que los microorganismos la utilizan eficientemente. Las levaduras, por ejemplo, para hacer etanol, sacarosa o fructosa son azúcares de 6 carbonos, hexosas, que van a fermentar muy bien, a muy buena velocidad y con muy buen rendimiento. Sin embargo, tenemos por otro lado también la gilosa, que como vemos es muy parecida a la glucosa, solamente en este grupo, ¿verdad? Y que muchos microorganismos no pueden utilizar como fuente de carbono porque no tienen los transportadores o las vías metabólicas para incorporarlo, por ejemplo, a la vía de las pentosas para ser metabolizados. Adicionalmente tenemos la arabinosa, que es también un azúcar de 5 carbonos, que es muy similar a la gilosa, pero que también es más difícil por muchos microorganismos poderlos metabolizar. Entonces, lo que nosotros tenemos en el esquema que les planteaba es una mezcla de azúcares con diferentes relaciones dependiendo del pretratamiento que se haga, químico, termoquímico y enzimático, y que se vuelve un reto para poder hacer la fermentación de estos azúcares. Si usamos un microorganismo que solamente utilice glucosa, pues podemos obtener el producto, como podrían ser las levaduras, obtener etanol,
pero el jarabe lo que desecharíamos quedaría con estos otros productos y otras cosas que necesitaríamos desechar y pues serían una fuente de contaminación para lo que hagamos, o podrían separarse por otros métodos también para generar otro tipo de productos. Por ejemplo, aunque no es tema de la plática también, pues se podría purificar la gilosa para usarse como azúcar. La gilosa es utilizada ampliamente en el área de alimentos. Precisamente cuando se hacen los procesos termoquímicos, se generan furanos, que son los productos de deshidratación de la gilosa y la glucosa. Estos furanos tienen un aroma agradable, lo que a veces percibimos como, por ejemplo, en los flanes, ¿no? Que viene el azúcar quemada, pues hay algo de furanos, que son precisamente el proceso de deshidratación de exosas, y el producto de deshidratación de la gilosa es el furfural, que huele muy bien y de hecho es muy apreciado por esa razón en la producción de alimentos, que es otra de las aplicaciones que podría tener la gilosa. Adicionalmente, en estos hidrolizados, como la hemicelulosa está acetilada, pues se genera ácido acético, y este acético es tóxico para muchos microorganismos, y también la hidrólisis parcial de la lignocelulosa genera compuestos fenólicos, monofenólicos, difenólicos, trifenólicos y algunos pequeños polímeros que también son tóxicos para los microorganismos. La lignina polimerizada no es tóxica para los microorganismos. Entonces, la idea en estos procesos, el, 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 el reto que tenemos es que a través de ingeniería de vías metabólicas tengamos un eficiente consumo de pentosas, principalmente enfocado a la gilosa, porque es el segundo azúcar mayoritario presente en la naturaleza, en este caso de manera polimerizada, para que podamos obtener compuestos bioquímicos. En este sentido, pues había antes como dos grandes ramas, ahora son varias, ¿no? En el cual microorganismos que ya obtienen los productos que nos interesan, por ejemplo el etanol, se modifiquen para que puedan utilizar estos azúcares de manera eficiente y generen el mismo producto. O bien, como hacemos nosotros en el laboratorio, y esto es una cosa tradicional también, porque nuestro laboratorio en el que yo trabajo ahora actualmente empezó trabajando precisamente con E. coli como las herramientas moleculares para desarrollar proteínas recombinantes. Este microorganismo, que no es buen productor de un solo homofermentativo, sino que tiene fermentación ácido mixta, pero no es muy bueno fermentando, es bueno fermentando, pero mezcla de productos, y nosotros solamente queremos generar uno, lo podríamos modificar para que genere el producto que nos interese. Por ejemplo, en este caso está en la figura ácido láctico, pero puede ser el etanol que estamos hablando hoy, pero que tiene la ventaja de que puede consumir exosas y pentosas. Que lo consuman no quiere decir que están todos los problemas resueltos, porque como ustedes saben, en la naturaleza, en el área biotecnológica de fermentación, las células, incluyendo las células de nosotros, los microorganismos y otros seres biológicos, cuando consumen azúcares hay una jerarquía. La glucosa, generalmente en la mayoría de las células, es consumida preferencialmente, y de hecho la glucosa inhibe el consumo de muchos otros azúcares que se presentan en la naturaleza. Por ejemplo, en este caso con E. coli, el consumo de la gilosa o la arabinosa o la manosa o la galactosa, ¿no? Particularmente E. coli tiene una fermentación ácido mixta, como les decía, consume una amplia variedad de azúcares dexosas y pentosas, incluyendo la glucosa, gilosa y arabinosa, que son el tema de esta plática, y por la vía de la glucólisis y de la 10-pentosas-fosfatos, pues lleva estos azúcares, perdón, en condiciones, sin aleación, en condiciones de fermentación, ácido láctico, oxinato, formato, hidrógeno, etanol y acetato. Y la idea de nuestros proyectos es tener un solo producto para que esto sea de factibilidad en los procesos de separación y recuperación de los productos, y también y que sea enfocado a uno solo de ellos, y que además podamos generar otros, ¿no? Entonces, la idea es tener cepas homofermentativas. Gran parte de lo que hacemos está basado en lo que es el proceso, la definición clásica de fermentación, en cual los azúcares son convertidos a piruvato, y que se genera por cada molécula de glucosa a piruvato se generan dos moléculas de NDH. El NDH, que está en forma reducida, se puede reoxidar y genera el ácido de la glucosa. Al fusionar piruvato se generan estos dos NADH, y se pueden regenerar fermentando, por ejemplo, de piruvato a láctico, como es el caso de la fermentación ácido láctica, o de piruvato a etanol, como es la fermentación alcohólica, que existen
algunas variantes de la vía y nosotros vamos a hablar hoy de la que tomamos de una bacteria que se llama Pseudomonas mobilis. Entonces, la idea en estos procesos es evitar que se formen el succinato, el lactato, el acetato, el formiato, el hidrógeno y que se favorezca la producción de etanol. E. coli tiene la vía homóloga para la producción de etanol. E. coli de manera natural produce etanol, en la cual el piruvato es convertido a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, a partir de un alcohol deshidrogenasa que es bifuncional, consume una molécula de NADH y la convierte a acetaldehído. El acetaldehído también por esta misma enzima, dando otra vez NADH, es reducido a etanol. Si nosotros hacemos un balance de NADH, aquí de glucosa a piruvato generamos 2 moléculas de NADH y entonces por esta vía, que es la vía homóloga de E. coli, se consumen 2 NADH. Y es por esta razón que esta vía de E. coli no es adecuada para tener un proceso homofermentativo, porque se ocasionaría un balance redox porque nos faltarían 2 NADH para convertir este piruvato a etanol. Entonces, desde el punto de vista de la definición de fermentación que tenemos aquí, que es el consumo de azúcares y el crecimiento en condiciones sin aireación, en las cuales hay un balance redox, no se da con esa vía de E. coli. Es por esta razón que se utiliza otra vía para hacer estos procesos, en el cual ya entra la característica recombinante, en la cual el piruvato, a través de una enzima que es la piruvato de carboxilasa, como la que tienen las levaduras, es convertido a acetaldehído. La piruvato de carboxilasa no consume poder reductor, genera CO2, es una enzima muy interesante, ¿no?, para muchos aspectos y otros aspectos aplicados. Y el acetaldehído es reducido por un alcohol deshidrogenasa, perdón, que no está aquí, pero que consume NADH, de tal manera que de piruvato etanol aquí nada más hay un consumo de NADH, a diferencia como teníamos en la vía homóloga de E. coli, que son 2, y en este caso, pues no se puede, en el caso de E. coli, por la vía homóloga no se puede generar únicamente etanol, sino que tiene que ser una fermentación ácido mixta, pero en este caso con la vía heteróloga, que puede ser de Saccharomyces, y que en el caso que nosotros usamos es la vía heteróloga que se obtuvo de la bacteria Pseudomonas mobilis, que también es una bacteria gram negativa como E. coli, y que aproximadamente hace 100 años fue aislada precisamente de nuestro país, que es una bacteria que está presente en muchos de los productos de fermentación que de manera natural se dan en nuestro país, principalmente en este caso cuando se aisló a partir del pulque, pero que está en muchos ambientes en nuestro país y en otros países en América Latina. La Pseudomonas mobilis tiene una vía homóloga que funciona igual que la de Saccharomyces cerevisiae. Obviamente las proteínas de su composición son diferentes y como son de bacteria gram negativa, funcionan muy bien en E. coli como enzima. Entonces, esto permite generar a través de estas vías heterólogas etanol y poder generar una vía homoetanologénica, una cepa homoetanologénica en E. coli. Entonces, algo importante que voy a mencionar al final son los rendimientos teóricos, como el metabolismo de glucosa o gilosa o arabinosa piruvato, y aquí hay una descarboxilación. Lo máximo que se puede obtener por kilogramo de glucosa, sacarosa, gilosa son 51 gramos de etanol, o lo que serían 640 miligramos por kilogramo, ¿no? Como decía, ya lo pasamos. Entonces, en esta diapositiva me voy a tardar un poquito. Lo que hicimos para hacer la ingeniería metabólica, que tampoco es el tema principal de la charla de hoy, es modificar una cepa que es la primera cepa que se secuenció de coli, que es la MG1655. Le eliminamos la vía, PFLB significa que eliminamos la formación de succinato, piruvato formato urease, que es el piruvato, el paso que va de piruvato a acetilcoenzima A, y por otro lado eliminamos también la vía homóloga, porque no nos interesaba, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, del alcohol deshidrogenasa, la formación de ácido succínico, que es la fumarato reductasa, ¿verdad? Y también en esa primera etapa generamos una cepa que era únicamente capaz de producir ácido láctico. En este caso, el consumo de glucosa era preferencial también, y el de la gilosa no. Entonces hicimos otro proceso adicional que eliminamos el principal transportador de gilosa,
que es GIL-FGH, de tal manera que E. coli no pudiese utilizar transportar la gilosa por esta etapa. Y esto es muy importante aquí, esta es una parte central de nuestro proyecto. Déjenme platicarles aquí, me voy a detener un poco. El rendimiento de ATP de glucosa a piruvato son dos moléculas de ATP. Cuando venimos por esta vía, por los sistemas que tiene E. coli, ¿verdad? Que se transporta la glucosa por el sistema PTS, de fosforilas, de metaboliza, etcétera, llegamos a piruvato. Después de que en funcionó piruvato a piruvato se genera ATP, y el balance neto es que tenemos dos moléculas de ATP por molécula de glucosa en condiciones de fermentación. Cabe mencionar que, como ustedes saben, en condiciones aeróbicas, pues este valor es de aproximadamente 36 moléculas de ATP por molécula de glucosa, cuando ese piruvato también entra a cadena respiratoria. Aquí no tenemos cadena respiratoria, entonces la diferencia pues son únicamente 2 ATP versus 36. En este caso, lo primero que viene es que la fermentación es de esta manera. 2 ATP por molécula de glucosa permiten que la vida exista en estas condiciones. Sin embargo, con las vías que tiene E. coli para la gilosa, que consume ATP cuando transforma la gilosa y después la tiene que fosforilar otra vez, el balance neto que da de gilosa a piruvato es de 0.67 moléculas de ATP por molécula de gilosa. Como ustedes saben, existe lo que se llama el concepto de energía mantenimiento, es decir, con cuánto se puede mantener una célula, con 0.67 moléculas de ATP por molécula de gilosa. E. coli no se muere, pero crece súper lento, muy mal, no crece bien, y obviamente fermenta también, porque para hacer esto tiene que dar balance redox, pero el balance redox no permite que esto sea a una velocidad muy elevada por el problema que hay del rendimiento energético. Entonces, bueno, aquí puse que no haya crecimiento anórico, pero realmente es bajísimo, ¿no? Parecería que no existe. Entonces, cuando generamos esta cepa que produce únicamente el lactato, decidimos eliminar esta vía para ver qué otras vías podía utilizar E. coli para transportar la gilosa. Y resulta, después de un proceso de evolución adaptativa, esto es decir, poner en condiciones de reto a la cepa, que únicamente en presencia de gilosa, y favorecer que crezca más rápido por procesos de dilución, ya sea en procesos lote o en procesos de cultivo continuo, que la cepa resolviera el problema. No, a veces con la ingeniería metabólica y aún con los modelos a escala genómica que existen actualmente no se pueden resolver todas las situaciones que una piensa, o tomando de vías heterólogas también esto, ¿no? Entonces lo que encontramos es que después de ciertas etapas de evolución adaptativa, encontramos que se generó una mutación en la posición 184 de la proteína GATSE cambió una serina por una leucina. Esto lo identificamos por estudios de proteómica y de genómica, y encontramos que esta proteína era capaz de por sí de manera silvestre de transportar gilosa, pero ahora lo hacía de una manera más rápida, mucho más eficiente, ¿verdad? Y permitía que la cepa creciera, si no a una velocidad a la que crece en glucosa, compitiera con ella, ¿no? Aparte, la cepa sufrió otros cambios porque se eliminaron 27.3 kilobases del genoma de coli, lo que nosotros postulamos que le generó tolerancia a acetato, que también lo vamos a ver el día de hoy aquí, ¿verdad? Y después nosotros eliminamos la vía de producción de ácido láctico de tal manera que generamos una cepa que no podía regenerar el poder reductor, es decir, E. coli es facultativa y en este caso generemos una cepa estrictamente aerobia, pero que tomando lo que previamente habíamos mostrado de la vía heteróloga de piruvato etanol de Pseudomonas mobilis, pues podíamos regenerar el poder reductor y regeneramos una cepa que ahora es prácticamente homoetanologénica. Cabe mencionar que E. coli tiene otras vías para la generación de acetato, la que está mostrada aquí, de acetilcoenzima acetato a través de PTA y ya seca. Esta vía no la eliminamos porque una molécula clave en el metabolismo de cualquier célula es acetilcoenzima A, porque abastece, por ejemplo, al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que en este caso no es funcional completamente porque no tenemos cadena respiratoria, pero que está abierto en dos fragmentos por la cadena, por la fracción reductora y no reductora, pero que también es el precursor para hacer los ácidos grasos, lípidos y fosfolípidos, y que es esencial en la célula. Como nosotros en los hidrolizados tenemos acetato,
lo dejamos porque sabíamos que nosotros íbamos a tener presencia de acetato y esta vía es reversible de tal manera que puede proveer algo de acetilcoenzima A. Entonces eso es muy importante en este proceso. Y adicionalmente, como les decía, que generamos una cepa que en estas mutaciones le generó alguna tolerancia a acetato. Nuestros experimentos ya después de generar estas cepas, el contexto del proyecto, lo hacemos, muchas de ellas las hacemos en fermentadorcitos muy pequeños que hicimos en el laboratorio. Estos son como vasos de precipitado que son fliques porque tienen un cuello aquí, le tienen una tapa de caucho, tenemos una jeringa para tomar la muestra, un puerto de venteo y un puerto para poner un electrodo de pH que a través de un sifón con unas válvulas selenoides de pulso que le llamábamos, controlamos el pH en un baño y de esta manera podemos tener, en este caso, hasta 6 cultivos al mismo tiempo, de tal manera que podemos hacer triplicados, duplicados, variaciones en el pH o probar varias cepas al mismo tiempo. En la sección de resultados, a lo que estamos enfocados hoy, le decía, es el consumo de las pentosas y hexosas, particularmente la glucosa y la gilosa, como vamos a ver ahora. Este es un experimento con medio de laboratorio, es decir, no es hidrolizado, es un medio mineral en el cual le agregamos, como dice aquí, 42.5 gramos de gilosa, 7.5 gramos de glucosa y 2 gramos por litro de acetato de sodio. Esto en función de un hidrolizado que habíamos generado en el laboratorio para ver cómo era en el experimento controlado. Como podemos ver aquí, esta es la masa celular, cómo crecen, ¿no? Las células que llegan cuando mucho a 2.5 gramos de células por litro, y esto es muy importante. En muchos de nuestros experimentos, a diferencia de lo que se hace en condiciones aeróbicas, en nuestro caso la idea es generar la menor cantidad de células, pero que nos den una productividad de lo que queremos de 1 gramo por litro por hora, versus cuando tenemos una condición aeróbica que lo que queremos es tener más biomasa. Aquí la idea es que poco del carbono que generemos se vaya a la formación de biomasa de la masa celular, en este caso de coli, y que el resto se vaya a nuestros productos. Lo hicimos en presencia de acético porque, como le decía, eso lo requerimos. Cabe mencionar que aquí al principio del cultivo hay un pequeño consumo de ácido acético que no se ve aquí, que nosotros postulamos que se ocupa para hacer la acetilcoenzima, y después hay una pequeña generación que tampoco se ve aquí. En otra diapositiva se ve mejor cómo cambia el ácido acético. Y tenemos como aquí, tenemos que la gilosa es en mayor proporción, este es su perfil de consumo, y aquí tenemos la glucosa. Algo importante y que no nos esperábamos es que existiera este consumo, como ustedes lo ven, es un consumo simultáneo, aquí se ve claramente en esta parte de la gráfica. Nosotros sabemos que generalmente la glucosa se consume primero y una vez que se acaba la glucosa, esto lo veríamos como una línea recta, hasta acá empieza el consumo de la gilosa, y no sucedió así. Estos cambios son en lo que llevamos estudiado debido a la modificación en GAT-C y también a otros cambios que sucedieron en la cepa en el genoma, ¿no? Y tenemos aquí la formación del etanol, que estamos partiendo aproximadamente de 44 gramos por litro y obtenemos menos de 22 gramos por litro, es decir, la eficiencia del cultivo es muy elevada, estamos teniendo un valor muy cercano al teórico de producción y adicionalmente, algo bien importante que es en estos, que no voy a insistir de nuevo en este parámetro solamente hasta el final, es que para que uno de estos procesos sea viable a escala industrial se requiere al menos que tenga 1 gramo por litro por hora del producto, de productividad, y en eso andamos alrededormente 22 gramos por litro de etanol, aproximadamente en 22 horas, ¿verdad? Sí ya son les voy a presentar ahora varios ejemplos con hidrolizados. Esta gráfica de arriba es con rastrojo de maíz y estos son con olote de maíz hidrolizados que hicimos en el laboratorio y una colaboración con la Universidad Iberoamericana, en el cual hicimos un proceso secuencial. Primero hicimos un proceso termoquímico, como se ve aquí, en este reactor con el rastrojo de maíz, lo metimos en el autoclave con ácido sulfúrico y después hicimos en el mismo reactor una sacarificación enzimática a 50 grados centígrados, obtuvimos el jarabe y lo fermentamos con la E. coli que les acabo de platicar, que por cierto, les ponemos nombre y esta se llama la MS04, lo que les estoy presentando de resultados hoy es con la cepa MS04, dan 1 gramo por litro de células, ¿no? En el reactor a 37 grados centígrados, pH 7 y 100 RPM sin aireación. Cabe mencionar que en estos casos, con los hidrolizados,
No agregamos más sales, agregamos muy poquitas cosas, agregamos fosfato de amonio solamente para complementar la fuente de amonio y tener un poquito de poder amortiguador, magnesio porque se requiere para muchas de las reacciones enzimáticas que lleva a cabo E. coli, y betaína porque funciona como un osmoprotector cuando tenemos elevadas concentraciones de azúcares, como por ejemplo aquí estamos hablando arriba de 80 gramos por litro de azúcar, ¿verdad? Como les decía, aquí son lo que llamamos nosotros one pot sequential reaction, sequential saccharification and fermentation, porque todo lo hacemos en el mismo reactor y no lavamos nunca ni separamos nada de esto, lo cual hace más factible al proceso. Como ven en ambos casos, ambos azúcares, la gilosa y la glucosa, sobre todo se ve claramente aquí porque aquí está la suma de los dos azúcares, se consumen simultáneamente y de nuevo producen etanol de manera muy rápida, cercana a la productividad que les decía, con rendimientos arriba del 90% de conversión de estos azúcares en etanol. Tenemos en este caso del bagazo del agave, que yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en el CIATEC. Usamos dos pretratamientos diferentes, uno con líquidos iónicos en una colaboración también con una universidad de Tepic y el otro que hacemos nosotros en el laboratorio, que es un tratamiento del bagazo de agave con organosol. Y como aquí vemos, en este caso que aquí en esta línea empieza la fermentación, tenemos un agave que tiene glucosa y gilosa y de nuevo vemos cómo se da el consumo simultáneo. Y en este caso, el tratamiento organosol, lo que generamos es una jarabe que tiene mucha glucosa pero poca gilosa. La gilosa también se consume a la par de la glucosa, ¿verdad? No se consume después de que se consume la glucosa. Y estos son ejemplos nada más para ver que la cepa tiene esa capacidad de utilizar de manera simultánea la glucosa y la gilosa. Cabe mencionar que no las utiliza a la misma velocidad. Sí, la preferencia de la cepa es sobre la glucosa, todavía velocidad, porque es una vía metabólica de transporte, fosforilación y metabolismo que está optimizada para fermentar, a diferencia de la gilosa, y son aspectos que todavía pueden ser mejorados en estas cepas. Por ejemplo, es algo trabajo futuro que debemos de hacer, mejorar la velocidad de consumo de la gilosa y el metabolismo en general de la gilosa para que sea similar al de la glucosa. Aquí tenemos otro ejemplo reciente que hicimos hace 2 años, prácticamente durante la pandemia, que es el uso de hidrolizados de la madera azteca que es tan dura, ¿verdad? Tan complicada y que en el país y en otros países, en el sureste del país y en otros países que son tropicales, pues se produce muy bien esta madera y que también se generan varios residuos. Y entonces, una de las características que tiene esta madera, y aparte del pretratamiento que se utilizó, que fue con CO2 gaseoso, se genera una elevada cantidad de compuestos fenólicos, tan grandes como 12.2 gramos por litro, 12.7, casi 13 gramos por litro de compuestos fenólicos, en lo cual ahí es muy difícil que algo crezca, incluyendo la bacteria E. coli, ¿no? Para esto también, y que como les decía, no voy a ahondar en esto, hacemos diferentes tipos de pretratamientos para eliminar en este caso los compuestos fenólicos, en otros casos usamos para estudios para eliminar acético o reducir los furanos, etcétera, o la combinación de estos, ¿verdad? Porque la combinación es sinérgica y tienen efectos más tóxicos. En eliminamos un poquito los fenólicos con lacasas y con un proceso que se llama overliming, que es un tratamiento con hidróxido de calcio, y particularmente para el hidróxido de calcio vimos que tuvimos una reducción de 12, desde casi 13 gramos por litro hasta 3 gramos por litro de compuestos fenólicos totales. Podemos ver aquí en el panel A cómo el experimento control sin reducción de los compuestos fenólicos, pues el consumo de azúcares es muy malo y también la formación de etanol. Sin embargo, cuando hacemos esta detoxificación parcial, porque no hemos eliminado totalmente los fenólicos, en este caso la bacteria puede utilizar la glucosa, arriba de como 55 gramos por litro de glucosa en aproximadamente 72 horas, y también, aunque a una velocidad más lenta, consumir también la gilosa. Es otro ejemplo, ¿verdad? También trabajamos con una universidad de Argentina, la utilización de los sólidos que quedan después del aparte del procesamiento de la cerveza. Este es un sustrato muy noble porque
porque se puede utilizar para muchas cosas. Generalmente se utiliza para alimentar animales porque también tiene proteínas. Entonces, cuando se hidroliza, se genera pues lo que es prácticamente un medio de cultivo para E. coli y podemos ver cómo también se fermenta muy bien, en este caso por las características del cultivo no podemos medir el crecimiento, ¿no? Pero sí podemos ver cómo se produce el etanol hasta 30 gramos por litro en 36 horas. Y como también en este caso, al principio hay un poquito de consumo de ácido acético y después también hay una producción de ácido acético. Esto a veces no nos gusta mucho porque, como le decía, quisiéramos una cepa homofermentativa, pero ocupamos la vía ACK-PTA para que pueda crecer un poquito la cepa, que sea, le abastezca de acetilcoenzima, pero cuando ya no requiere eso, cuando no crece, cuando ya está en condiciones de la fase estacionaria, pues sí produce también algo de ácido acético. También lo usamos en otros procesos en el cual tenemos una concentración relativa alta de glucosa y bajas cantidades de gilosa. En otro pretratamiento también de la madera de teca, ¿verdad? Y del bagazo del agave, diferentes a los tratamientos que les presenté con anteriormente, que había más gilosa, ¿no? Y aquí podemos ver también cómo se da el consumo simultáneo y la producción del etanol. De nuevo, aquí no medimos la biomasa porque no es posible verlo en estos hidrolizados y como ven en todos estos hay presencia de ácido acético, por ejemplo aquí como 4 gramos por litro y en el panel B como 10 en el superior, como 10 gramos por litro. Esto también nos habla de la tolerancia que tiene la cepa a altas concentraciones de ácido acético. No solamente 2, como es el valor que nosotros usamos en los experimentos simulados, sino también en los hidrolizados. Y finalmente, aquí hacemos una comparación cuando tenemos altas concentraciones de glucosa y bajas cantidades de gilosa en el panel A, en el medio mineral, similar al que les habíamos presentado previamente, pero con otras concentraciones, y vemos el consumo simultáneo de ambas azúcares y la formación del etanol. En el panel B, con otro tratamiento perdón, aquí está mal, con una cantidad elevada el título está mal, es con una cantidad elevada de gilosa, lo que vimos anteriormente era con una elevada cantidad de glucosa. Aquí vemos también en el de rastrojo de maíz que son nada más un hidrolizado termoquímico, como también se da el consumo simultáneo de ambos azúcares. También de paja de cebada, el mismo caso, aunque aquí el proceso es con una fermentación lenta. Y también hemos probado con los residuos del café que tienen, cuando hacen, por ejemplo, el café descafeinado, que también hay una cantidad muy elevada en muchos países como México, Colombia y otros, estos residuos de café también se pueden utilizar o también, perdón, o el café que nosotros mismos, los granos de café ya molidos que tratamos en las cafeteras para obtener el café, puede usarse para esto, ¿no? Y vemos cómo también hacemos una hidrólisis y también se fermenta muy bien la glucosa y la gilosa. Aquí, nada más para recalcar, en este caso tenemos un proceso en el cual vemos el consumo simultáneo no solamente de la glucosa y la gilosa, sino también de la labinosa. Este es un medio mineral. En medio mineral las cosas se ven más bonitas, el consumo de la gilosa es más rápido, sin embargo hay que reconocer que en los medios con hidrolizados el consumo de la gilosa es un poco más lento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ponemos acetato, que es el intermedio? Versus cuando no ponemos ácido acético, como ustedes pueden ver abajo, pues como no ponemos el ácido acético, el consumo de azúcares se retrasa y también tiene que ver con que el crecimiento es menor. A manera de resumen, les quiero decir que hemos generado unas cepas, generamos primero unas cepas no fermentativas, que es prácticamente E. coli que puede crecer únicamente en condiciones aeróbicas. Nosotros le llamamos a esto, bueno, yo le llamo una cepa chasis porque lo usamos no solo para generar la cepa MS04 que nos permite producir etanol, sino que la hemos usado para generar cepas que permiten producir únicamente D o únicamente el lactato, únicamente succinato, acetato, piruvato, etanol o R3HB, otros productos, ¿verdad? La aportación que hemos hecho a la literatura en parte que les presenté es que el GATC es un transportador de gilosa que funciona muy bien en E. coli, que permite, que no tenemos todavía el mecanismo exacto, cómo es que permite reducir el fenómeno de represión catabólica por glucosa, nos permite eso, y que también que la cepa tiene tolerancia a acetato. Hemos probado a la fecha más de 10 hidrolizados lignocelulósicos, no están todos aquí, yo creo que ya vamos como por 20 en estas
en estas épocas. El último que estamos trabajando ahora es la cascarilla de arroz, que es importante en muchos países asiáticos y en cantidades pues muy grandes, ¿no? Como le decía, no insistí, pero los rendimientos que tenemos de etanol sobre los azúcares consumidos es alrededor entre el 80 y el 95%, dependiendo del hidrolizado y las condiciones que usemos, y la productividad con los hidrolizados generalmente es arriba de 1 gramo por litro por hora. Adicionalmente quisiera mencionar que todas las modificaciones que les mostré y lo que es hablando de esta cepa, pues han sido en el cromosoma, es decir, las cepas son estables, no pierden la información genética, ni con el tiempo que hemos hecho varios cultivos se vuelven inestables. También, adicionalmente, nuestras cepas no tienen marcadores de antibióticos, de tal manera que si se van a la naturaleza, que no es el caso, que no debería ser, pues no sobrevivirían fácilmente. Y bueno, lo otro es lo que les platicamos de lo que es, le platiqué de la fermentación y del ciclo del acetato. Pues muchas gracias y estoy listo para las preguntas. Lorena, espero haber hecho buen tiempo. Son las 11:45. Muchas gracias a todos por su atención. Justo. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor. ¿Qué le parece que sigamos con las preguntas? ¿Tienen Y alguna adelante. pregunta? Bueno, A ver, si no bueno, tienen alguna pregunta. yo sí tengo algunas preguntas, Perfecto. Nayeli, para el doctor. Bueno, primero que nada agradecerte, Alfredo, por la plática muy interesante. Este tema del etanol, pues nos apasiona y nada más te falta colaborar conmigo, ¿no? Entonces, Ajá, sí, eh, cuando quieras. ahí luego Nada más que platicamos. cuando te dejes ya lo hacemos, sí. Es más, Sí, me voy a atrever a decir algo que a veces sí digo en mi presentación, y no lo dije acá, con el bagazo de agave es de origen de Jalisco, ¿cierto? De la denominación de origen. El bagazo de sí, agave produce azúcares pues, los que acabamos de ver, y el bagazo de agave se tiene que fermentar etanol y eso es tequila, ¿cierto? Entonces, nuestras fermentaciones, aunque no son con levaduras, son con E. coli, que utilizamos todo lo que es el bagazo del agave, eh, huelen y saben a tequila, ¿verdad? Y si se maduran serían, o sea, esto es tequila, no es el etanol para usarse como bioetanol, pues está en una diapositiva y el costo de producción tiene que ser por debajo de 10 pesos el litro. Y el costo de venta, pues como 16 pesos el litro es lo que se vende actualmente, o el mejor de los casos sería un precio similar al de la gasolina, como 20 pesos por litro, lo cual nos lleva a un producto de un valor agregado pues muy bajo, el producto biotecnológico más barato, ¿no? Entonces, pensar en un producto con una tecnología, con un costo mayor es mejor, ¿verdad? Aunque a lo mejor a algunas gentes no les gusta, probablemente a algunos de los colegas ahí en Ciatecno, los fermentados que obtenemos con el bagazo de agave huelen a fermentación de tequila. Así es. así Perdón es. que me adelanté. Sí, No, adelante, no, Lorena. una pregunta, ¿que han probado o evaluado las cepas que han desarrollado para determinar su resistencia a etanol? Ah, sí, ese es un tema muy importante. Cuando el etanol es exógeno, dependiendo de la cepa que estemos hablando, con 40 a 45 gramos por litro ya no crecen. La concentración mínima inhibitoria de etanol exógeno es esa. Sin embargo, cuando están fermentando y cuando van creciendo, se va acumulando el etanol y una vez que tenemos una cantidad elevada de células, o como se hacen los procesos de sacarificación y fermentación simultánea, que se producen las células por una parte y se agregan en cantidad elevada, las cepas son capaces de fermentar los azúcares entre valores de, como los que mostraba, de 22 hasta 100 gramos por litro. Concentraciones más elevadas como las que se generan con levaduras, con Saccharomyces o Pseudomonas mobilis, son muy difíciles con E. coli. Tiene unas limitantes en ese sentido. Muchas gracias. Y bueno, otra pregunta. ¿Cómo ves la modificación de levaduras? Por ejemplo, nosotros trabajamos con Clubberomyces marcianos, que tiene toda la maquinaria para consumir gilosa. Pero bueno, ahí tú lo explicaste muy bien, ¿no? La inhibición de estas rutas por, pues por la presencia de glucosa. ¿Qué tan Ujú. factible ves el poder tener cepas de este tipo
tipo levadura modificadas para desinhibir la inhibición de Sí, consumo claro. de gilosa. De hecho, como decían en mi segunda diapositiva, las levaduras son como modelos para cosas aplicadas mejor que en esta área, ¿no? Entonces, las de Cleuromyces son estas que toleran que crecen hasta 45, 47 grados centígrados, que consumen gilosa, que producen bien etanol, son ideales, ¿no? En este sentido. De hecho, para procesos de sacarificación y fermentación simultánea, que es la siguiente etapa de estos procesos. O sea, realmente para biotanol es lo que necesitamos, el SSF, ¿no? En este caso, Cleuromyces cumple con esas características. Y lo que, en mi opinión, se debe de hacer, que no recuerdo últimamente si lo he visto hasta hace 6 años que leía más de levaduras para ese tema, ¿verdad? No lo habían hecho, pero hay una serie de transportadores que ahora los modelos a escala genómica permiten determinar, incluyendo los de levadura, en la cual podrían modificarse las cepas para que tengan un mejor consumo de gilosa y una mayor velocidad de consumo de gilosa, y aparte modificar la vía de las pentosas también por genes, enzimas heterólogas, para que la vaya más rápido hacia etanol, o usar otras vías, ¿no? Como hay otras vías metabólicas, no solamente la vía de las pentosas, sino de otras vías que permiten conducir los azúcares por la vía de las pentosas hacia piruvato, como es la vía de Ender-Duro 2. Entonces yo digo que esa es una opción muy buena, en mi opinión. Pues muchas gracias por las respuestas y pues ahí te estaré contactando más adelante para hablar más a detalle del tema. ¿Alguien más Claro que quiere sí. preguntar? Sí, dime, adelante. Pues nada, muchas gracias, doctor, por su gran aporte a este foro. De parte de CIATEC le damos las gracias y bueno, proseguimos con el próximo tema. Cedo Muchas la palabra. gracias, doctor. Gracias, De doctor. nada, gracias, que sigan y muchas felicidades por su 47 aniversario. Gracias, doctora Nayeli. Hasta Gracias, luego. le hacemos Muchas llegar gracias, buen día. su